Pero ahí tuvimos 2 años perdidos precisamente por la iniciativa, la intención por parte de la Fiscalía de Barbosa. Estamos volviendo a la misma situación que tenía el proceso en el momento en que Uribe renuncia al Senado, en que el expresidente Álvaro Uribe renuncia al Senado para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema, que había que cerrar la investigación Iván Cepeda y más bien compulsar copias para que se abriera la de Uribe. En directo con Coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar del llamamiento a juicio del señor expresidente Álvaro Uribe. En las últimas horas, la Fiscalía de Colombia anunció que el fiscal delegado ante la Corte, Gilberto Villarreal, contradiciendo lo que habían hecho sus dos antecesores, decidió formular acusación y llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe. Para analizar la situación tenemos a dos de los abogados que han sido protagonistas de este proceso. El doctor Miguel Ángel del Río, representante de la víctima de Yanira Gómez, y el doctor Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, que fue la persona, fue por una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda, que la Corte decidió que había que cerrar la investigación Iván Cepeda y más bien compulsar copias para que se abriera la de Uribe, y en este proceso por soborno de testigos y fraude procesal empezó en este momento. Entonces, quiero saludar a los doctores y pedirles que nos expliquen el significado de la decisión que hoy toma la Fiscalía. Inicialmente vamos con el doctor Villalba, que nos cuente cómo recibió esto y cómo lo recibió su cliente, el doctor Iván Cepeda. Bueno, Daniel, pues usted lo ha dicho, esto empezó desde el proceso en que Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda y el senador Cepeda fue inhibido en 2018, es decir, no se le abrió investigación formal y la Corte ordena en cambio investigar a Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Es decir, que desde otro proceso anterior ya se hablaba de Álvaro Uribe inmerso en situaciones de manipulación de testigos. Y bueno, finalmente nace este proceso por el que estuvo precisamente detenido en su finca. ¿Cómo se recibe esta decisión? Para contestar la pregunta, lo primero que yo diría es que esta presentación del escrito de acusación que se hizo el día de hoy por parte de la Fiscalía se debió haber hecho en 2021, en marzo. Es decir, que en lugar de que Jaimes pidiera esa preclusión sin fundamento jurídico, de manera temeraria, con todo el acervo probatorio trabajado por la Corte Suprema de Justicia, por lo entregado por la representación de víctimas, lo que debió hacer es presentar el escrito de acusación desde esa época. Así que para nosotros no precisamente fue una sorpresa, sino que es el resultado de lo que efectivamente hay en el proceso, de las repetidas peticiones de las víctimas, que se abriera, que se presentara esa acusación ese escrito de acusación para iniciar el respectivo juicio. Digamos que esta es mi primera reacción. Doctor del Río, es decir, lo que está pasando es que en este momento, hoy, 9 de abril, estamos volviendo a la misma situación que tenía el proceso en el momento en que Uribe renuncia al Senado, en que el expresidente Álvaro Uribe renuncia al Senado para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema. Tal cual, estamos simplemente en la continuación de la decisión que equipara la diligencia de indagatoria en la Corte con la diligencia de formulación de imputación. Y el camino que seguía después de esa decisión es la radicación del escrito de acusación. Pero ahí tuvimos 2 años perdidos precisamente por la iniciativa, la intención por parte de la Fiscalía de Barbosa de evitar esa acusación y nos vimos abocados entonces durante 2 años a enfrentar con esta representación de víctimas que tanto hemos batallado, sobre todo el trabajo riguroso del doctor Reinaldo
que defiende los intereses de Iván Cepeda. Entonces, claro, ha sido un tiempo perdido que nos va a costar, y ahí vienen unas luchas posteriores relacionadas precisamente con el tema de prescripción de la acción penal. Pero digamos que como primera impresión valga la pena advertir que por lo menos la Fiscalía General de la Nación hoy se dio cuenta que no hay más posibilidades de construir una solicitud de preclusión, Daniel, precisamente porque se acabaron las posibilidades probatorias, porque muy a diferencia de los dos fiscales anteriores, Jaimes y Cárdenas, este fiscal ya no contaba con elementos materiales adicionales, por el contrario, cada vez tenía mucho más fuerza la posición de toda la bancada de representación de víctimas. Doctor Villalba, esto, digamos, deriva en un escrito de acusación breve de 13 páginas que me imagino que usted ya se leyó. ¿Cuál es su impresión inicial sobre la solidez de ese escrito? ¿Se queda corto? ¿Es suficiente? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo le he dado una leída somera. Indudablemente hay que estudiarlo más a fondo, pero en efecto, seguramente las víctimas vamos a solicitar aclaraciones de un lado y de otro, seguramente presentaremos solicitudes al fiscal para adicionar ese escrito de acusación, porque sí faltarían algunas conductas que tendrían que estar apareciendo en el escrito, ¿no? Unas conductas que tienen que ver, obviamente, con los delitos por los cuales está imputado el expresidente Uribe. ¿Cuáles conductas le hicieron falta, doctor Villalba? No, digamos que los delitos que se imputan son los mismos. Sí, señor. Pero, por ejemplo, estoy pensando en que en el caso de Cómpita, por ejemplo, sí, no se dice que haya habido allí el tema de soborno a testigos cuando hay una llamada de cadena con su famoso Cachelito, que es un juez que era como su asesor, donde sí. le dice que él hizo ofrecimientos de ayudas jurídicas a los de Cómpita. Entonces, digamos que ese que es uno de los delitos que se imputa el soborno, allí yo no lo vi en esa primera lectura y pues tendríamos que decirle al juez, mire, aquí el soborno también se produjo en el caso Cómpita. Doctor del Río, ¿a usted qué le hizo falta? Usted que ya debió leer y subrayar ese escrito y se lo de conocer medio de memoria hasta ahora. Mire, Daniel, había un punto, yo no sé si usted recuerda, e incluso con el doctor Reinaldo habíamos advertido que la Fiscalía podía utilizar dos estrategias en este caso, ambas en beneficio del señor Álvaro Uribe Vélez. Una estrategia que era la solicitud de preclusión, que finalmente se dieron en dos ocasiones, y otra estrategia mucho más soterrada y quizá un poco más fina, era la construcción de un escrito de acusación mal estructurado. Recordemos que en materia penal, la acusación, mejor dicho, la imputación, la acusación y la sentencia deben tener una coherencia. Eso en materia penal se traduce como el principio de congruencia. Si se desestructura esa congruencia, pues entonces no puede haber una sentencia condenatoria. O lo que es lo mismo, si se construye un escrito de acusación flojo desde el punto de vista de la adecuación típica, de la intervención de los partícipes, pues entonces no podrá haber condena. Por eso hay que mirar con mucho detalle el escrito de acusación. Y a mí el escrito me parece muy genérico. El escrito se concentró fundamentalmente en tres hechos jurídicamente relevantes, que son el tema Monsalve, el tema Vélez y el tema de las visitas a Cómpita, pero faltaron estructurar otros elementos de mayor profundidad, como el tema de Hilda Niño Farfán y otras intervenciones con otras personas. Es posible, podemos estar especulando, que una de las estrategias utilizadas esté relacionada con la precaria construcción del escrito de acusación dirigido a que no se puedan estructurar los elementos finalmente. Recordemos, y el doctor Reinaldo lo sabe perfectamente,
el escrito de acusación, por ejemplo, en el caso Cadena, también había quedado en principio muy flojo. Gracias a la intervención del doctor Reinaldo y pues también finalmente el doctor Daniel Hernández apoyó el tema, finalmente se pudieron salvar algunos aspectos notables al interior del escrito. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es que la intervención de las víctimas dentro del acompañamiento, ahora sí, de la Fiscalía tiene que ser darle contenido y mucho más sustento a ese escrito de acusación para que no tengamos problemas en el juicio. Pero recuerde y no dejemos pasar por alto, Daniel, que esa estrategia también la tenía la Fiscalía, montar un escrito de acusación precario para no poder entonces estructurarlo en juicio.